Querido Padre Celestial, oramos para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que sea tanto para quien comparte como para quienes escuchan, ayúdanos a tener tu Espíritu para que podamos compartir y entender tu palabra. Y que no sea por pensamiento humano ni por investigación humana, sino que venga puramente de tu palabra, transmitida a través de tu Espíritu Santo. Que la palabra nos empodere, nos fortalezca y nos permita salir y obtener la victoria. Muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, empezamos de nuevo. Desde Adán hasta Noé, generalmente las genealogías bíblicas, su énfasis está en la primera persona mencionada y en la última persona. Y esta genealogía en Génesis capítulo 5 es como un patrón de aprendimos. Compartí ayer de Isaías 46, versículos 9 y 10, que Dios habla al final desde el principio. Y Noé, su nombre significa descanso o consuelo. Adán significa primer hombre o simplemente hombre, ¿verdad? Esto es un presagio o un tipo de historia redentora. Que se consuma con juicio y salvación. Porque en Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús dijo, la venida del Hijo del Hombre, refiriéndose a la segunda venida, será como en los días de Noé. Por eso Noé es un tipo de la época de la segunda venida, el día del juicio. Así que voy a regresar. Probablemente están muy preocupados y con inquietud porque tienen una tabla en blanco en sus apuntes de ayer. Verdad, yo sé que ustedes son personas que estudian a fondo. No pueden dejar ningún espacio en blanco. Así que voy a regresar a esa tabla. Intentaré volver hoy después de Noé. Así que pensemos en Noé. Y les decía, estas personas importantes, especialmente Adán. Y luego Enoc. Aquí tenemos a Enoc y a Noé. Noé no conoció a Adán ni a Enoc. Sin embargo, su vida es el fruto de los mensajes que Adán y Enoc predicaban. Recuerden el mensaje que Adán predicaba, ¿verdad? Especialmente enfocado en el arrepentimiento y la necesidad de restauración. Y ese mensaje se reitera a través de Lamec, la novena generación, cuando le puso el nombre a Noé. El mensaje era, Dios enviará un hijo que quitará la maldición del trabajo y el duro esfuerzo sobre la tierra. La tierra maldita será bendecida de nuevo. Y eso significa que Dios nos dará descanso. Otra vez, ¿cuál era el mensaje de Enoc? El mensaje de Adán era, arrepiéntanse y restauren. El mensaje de Enoc era, Él viene. Él viene. Así que tengan esperanza. Él viene, así que prepárense. Esperen con ansias el día en que Él venga. Así que Enoc tenía un mensaje escatológico. Adán tenía un mensaje de arrepentimiento y de restauración. Y básicamente ese es todo el mensaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando vino Jesús, Juan el Bautista proclamó,
Y Jesús dijo, la ley y los profetas se cumplen con su venida. ¿Qué hacía la ley? A lo largo del Antiguo Testamento, Moisés y la ley predicaron el mensaje del arrepentimiento. La ley no era para que la gente la cumpliera al 100%. No hubo nadie que pudiera cumplir la ley al 100% y hacerse justo por medio de la ley. El apóstol Pablo lo explicó después. La ley era para ayudarnos a darnos cuenta de que somos pecadores, para que busquemos la salvación, para que busquemos a aquel que puede perdonarnos. Y luego el profeta decía, sí, son pecadores, pero no se preocupen. ¿Sí viene? El Mesías viene. Así que vuelve a la palabra, vuelve al Señor, conócelo y obedécelo. Y entonces vino Jesús, para cumplir la ley y los profetas. Así, Adán predicó el mensaje de arrepentimiento. Enoc predicó el mensaje de esperanza, de su venida. Y luego Noé, durante el tiempo de Noé, hubo juicio. Y así, esto es un presagio de toda la historia de la redención que se consuma con su venida y juicio. Así que ahora pensemos en la vida de Noé, la vida y los tiempos de Noé. Génesis, capítulo 6, versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estos son los registros de las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, intachable en su tiempo. Noé caminó con Dios. Así que solíamos preguntarnos, no sé si tú. Un pastor que solía enseñarme decía, ustedes, cuando leen la Biblia, de verdad tienen que activar el cerebro y empezar a pensar. La Biblia no es solo una pastilla para dormir. No leas la Biblia. Básicamente, él decía que no leyeras la Biblia de manera demasiado pasiva. Lee la Biblia de manera activa. Haz preguntas. Así que se suponía que debíamos preguntar. La pregunta, ¿no halló gracia ante los ojos del Señor cuando el resto del mundo era tan malvado? Dios quería juzgar al mundo. ¿Cómo es que Noé tenía una fe tan buena? ¿Por qué Noé no vivía en un ambiente muy bueno rodeado de creyentes, verdad? Entonces, ¿cómo fue que Noé encontró una fe tan grande? Y ahora, a través de la genealogía, lo sabemos. Él tenía a su padre, tenía a su abuelo que le transmitían y le enseñaban la palabra y la promesa. Y Noé era un hombre justo, intachable en su tiempo. Noé caminó con Dios, igual que Enoc caminó con Dios. Segunda de Pedro 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí podemos ver un mensaje similar. Este es un mensaje que es casi paralelo al mensaje de Enoc que leímos en Judas capítulo 1, versículo 14. Y el siguiente en Judas. Enoc estaba predicando y diciendo que vio al Señor venir y juzgar a los impíos. Pero Noé fue el que predicaba la justicia en el mundo de los impíos. Noé era el 10º descendiente de Adán. Fue considerado un hombre justo, intachable en su tiempo, cuando Dios vio cuán corrupto y malvado se había vuelto el mundo.
Noé brilló ante los ojos de Dios con su fe justa. Por lo tanto, Noé se convirtió en el Salvador durante el diluvio. El nombre de Noé significa descanso o consuelo. El significado del nombre tiene connotaciones mesiánicas. Algunos teólogos piensan que Lamec confundió a su hijo con el Mesías. Si lo hizo o no, realmente no nos importa. Yo creo que Dios le dio ese nombre a través de Lamec para que Noé pudiera convertirse en un tipo de Jesucristo, especialmente Jesucristo en su segunda venida. Ahora, permítanme explicar un poco sobre el significado de su nombre en hebreo. Descanso, Noaj es la pronunciación hebrea del nombre Noé. Significa descanso, pero para entender Noaj necesitamos entender Sabbat. ¿Saben qué significa Sabbat? Sábado, verdad. Y el concepto de sábado fue introducido en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, al principio del capítulo 2. Después de que Dios terminó la obra de la creación durante 6 días y después de que creó al hombre, Él dijo que vio y era muy bueno. Los otros, Él vio y era bueno. ¿Cuál fue el que le faltó esa frase? Eso de era bueno, ¿qué día? Sexto día. Dijo que es muy bueno. Terminó el séptimo día. Él descansó. Pero entre el primer y el sexto día hay un día en el que no dijo que era bueno. ¿Sabías eso? ¿Qué día? Segundo día. Falta el segundo día. Dios vio y era bueno. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es así? Necesitamos hacerlo. Bueno, igual podríamos hacerlo. No sé si nos vamos a pasar de tiempo, pero vamos a repasar los 6 días de la creación. Primer día, ¿qué creó? La luz. Y dividió. Esto es relevante para la vida de Noé y la vida de Abraham, porque este Dios separó y eso está en hebreo. Separar es como consagrar y apartar, ¿verdad? Dios dividió la luz y la oscuridad, el día y la noche. Segundo día, Dios creó la expansión y dividió las aguas de arriba y las aguas de abajo. Tercer día, Él dividió. ¿Es la primera vez que escuchas sobre el relato de la creación? No. Bienvenido a Génesis capítulo 1. Sí, pensé que Génesis capítulo 1 era el capítulo más leído en todo el mundo, porque al principio de cada año todos empiezan con Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y al año siguiente empiezan de nuevo Génesis capítulo 1. Tierra y mar, y el cuarto día Dios crea. Mira, aquí está. Es como la configuración de fondo del fondo. Y en esta, segunda parte de 3. Él pone el contenido, casi como entonces crea el sol, la luna y las estrellas. Quinto día, en la expansión, crea las aves. Pájaros y peces. Sexto día, el hombre y las bestias. Entonces, de alguna manera se superponen
¿verdad? Y griega. Esto es como un patrón. Vemos este patrón continuamente y repetidamente a lo largo de la Biblia. En el Evangelio de Juan, Juan toma este patrón y lo superpone con el ministerio de Jesús. Como Jesús es la luz. Jesús es la luz. Jesús es el agua verdad. Y Jesús es el Hijo, etc. Pero esto también nos muestra el patrón de toda la historia de la redención. Dios crea la luz en el principio. Así que podemos pensar en Adán, la primera persona que recibe la palabra, la luz. Y luego, así, Adán. Y después la separación de las aguas, verdad. Aguas de arriba y aguas de abajo. Eso es un presagio de la época de Noé. En el tiempo de Noé, eran las aguas que subían desde abajo y las aguas que caían desde arriba. Separación de la tierra y el mar. ¿Cuándo se abrió el mar y mostró la tierra? Las aguas se apartaron, ¿verdad? La época de Moisés. Y luego el verdadero sol, la luz real. El sol apareció y había otro que reflejaba la luz del sol. Jesús es el sol. Salmo 89. Versículo 10, versículo 11. El Señor es sol y escudo. Jesús es el verdadero sol. La luz siempre estuvo ahí, pero la gente decía, oye, ¿dónde está? Mira, la luz es la palabra de Dios, como dice Juan 1. Es la luz. Pero pedían ver a Dios visible. A un Dios invisible realmente no podemos creerle. Así que Dios, que bajó en carne con un cuerpo, llevando la luz, es Jesucristo. Personas como Juan el Bautista recibieron esa palabra y la predicaron, reflejaron la luz. Juan capítulo 1 explica que Él no es la luz, sino que es quien recibe la luz y la refleja como la luna. Y las estrellas, por supuesto, esta astronomía o el conocimiento astronómico que explica la Biblia viene de está ajustado al entendimiento de los tiempos del antiguo cercano Oriente. Y por lo tanto, aunque sabemos que el Sol es más grande que nuestro Sol, no, que las estrellas son más grandes que nuestro Sol. Para ellos, desde la perspectiva de la Tierra, las estrellas son las más pequeñas, parpadeantes, titilantes, los que titilan. Así que, como los discípulos, ¿verdad? O los profetas brillando desde lejos. Y luego, en quinto lugar, las aves y los peces representan el ave, la paloma, representa el tiempo del Espíritu Santo. El pez. Según la parábola de Jesús sobre los peces. Atrapados en la red representan creyentes, santos, asistentes a la iglesia. Así que este es el tiempo de la iglesia. Y luego, en sexto lugar, el hombre y la bestia. El tiempo cuando las bestias se levantan en Apocalipsis, el tiempo del fin. Y finalmente llega el séptimo día, que es el sábado,
el sábado eterno que estamos esperando. No estoy tratando de ser dispensacionalista, pero este es el patrón. Pero el sábado, el concepto de sábado no es porque Dios estuviera tan cansado después de 6 días de trabajo que necesitara descansar. No es porque no tuviera nada más que hacer y por eso necesitara descansar. Dios pudo haber creado todo así de rápido. Pero ¿por qué pasó por 6 días de creación en ese orden? Y eso es para mostrarnos, anticiparnos, mostrarnos de antemano su plan para la obra de redención. Y el sábado, según el entendimiento hebreo, el sábado es el concepto del rey sentado en su trono. El rey entronizado, finalmente. Mira, tienes que. Llévate a ti mismo de regreso a Alá. ¿Cómo se llama eso? La serie de televisión, algo de los tronos, Game of Thrones, algo así. ¿Te das cuenta que yo no la vi? Pero supongo que es. Están peleando. Y hay un conflicto sobre quién se queda con el trono, quién se sienta en el trono, ¿verdad? Y por eso hay un conflicto y una batalla sobre este trono, y Dios destruye a todos los enemigos. Y finalmente se sienta en el trono donde ya no hay ningún enemigo que se atreva a invadir. Y las personas que están bajo este rey, que es Dios, pueden estar tranquilas. Mi rey nos protegerá. Mi rey, mi buen y benevolente Dios y rey reinará sobre este reino con paz y estaremos bien bajo este rey. Así que finalmente el rey destruye a todos los enemigos y por fin se sienta en el trono para reinar sobre el reino. Eso se llama Sabbat. ¿Te puedes imaginar la seguridad que la gente bajo ese rey podría disfrutar? Y ahora, de aquí en adelante, lo único que podemos esperar es la expansión del reino. Y eso es lo que Dios estaba haciendo cuando decía que descansaba, porque podía sentarse en el trono y tenía a su rey regente, cuyo nombre era Adán. Él dijo, tú gobiernas, tú serás el administrador. Yo seré como el dueño, algo así. Tú gobiernas sobre toda la creación. Tú eres mi rey regente. Y la tarea de Adán estaba en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios lo puso en el jardín del Edén para cultivar y cuidar el jardín. ¿Qué significa eso? ¿Cultivar? Su descripción de trabajo era ser agricultor. ¿Agricultura? Eso fue todo. ¿Era el jardín del Edén? Un jardín de plantas en la región mesopotámica. ¿Eso fue lo que pasó? El lenguaje en el jardín del Edén es que es un templo. Es un templo. Y las dos palabras, cultivar y mantener, cultivar es malo. Y para mantener. Abad no solo significa cultivar, sino que es. Se usa más para significar servir o para adorar. Abad. Y mantener es llamar. Significa mantener.
observar y proteger. Guardia. Vemos estas dos palabras apareciendo una y otra vez. Y a veces aparecen juntos en Levítico y Números cuando Dios describe la tarea de los sacerdotes y levitas en el tabernáculo. Así que estas son dos palabras que se usan para describir cómo los sacerdotes y los levitas debían servir y adorar a Dios en el templo y guardar y custodiar. Asegúrese de que todo esté bien. En el templo y el tabernáculo. Así que el trabajo de Adán era un trabajo sacerdotal, pero al mismo tiempo el trabajo de un rey regente. Su labor era expandir los límites del reino de Dios. En términos actuales, evangelismo. Estamos expandiendo cuando evangelizamos, cuando dejamos que más personas conozcan cómo obra Dios y les permitimos experimentar la bondad de Dios. Estamos avanzando y expandiendo los límites del reino de Dios. Así que eso es lo que significa Sabbat. El concepto de Sabbat. Sabbat es un proceso. El final del Sabbat es Noé. El trabajo de reinar en Sabbat es un proceso, según la comprensión hebrea. Por supuesto, es el acto de disfrutar del reino de Dios. Pero al final, el último. Fin de este reino de Dios, esa verdadera paz y descanso eterno, se describe con la palabra Noé. Vayamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Cuando crucen el Jordán, esto es Dios hablándole a los israelitas justo antes de que entren a la tierra de Canaán. Cuando crucen el Jordán y vivan en la tierra que el Señor, su Dios, les da para heredar, y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor para que vivan seguros. Aquí Él les da descanso. No está diciendo, como han pasado momentos difíciles durante los 40 años caminando por el desierto, les daré vacaciones cuando entremos. No es que ese descanso sea solo un descanso. Él está diciendo, tendrán enemigos, tendrán que trabajar, pero tendrán esa seguridad. Serán mi pueblo viviendo bajo mi reinado. Y ese es el concepto de Noé. Perdón por pasar tanto tiempo hablando de Noé. ¿Me pasé del tiempo? ¿Gasté todo mi tiempo? Bueno, entonces Noé vivió en tiempos muy corruptos. La maldad del mundo era desbordante y la tierra estaba llena de todo tipo de pecado, sin dejar ningún lugar sin corromper. En Génesis 6:5, la expresión «la maldad del hombre era grande en la tierra» implica que el pecado había. Se filtró en cada rincón del corazón humano, de modo que la maldad brotaba y se desbordaba. Estudiamos sobre las personas que invocan el nombre del Señor en Génesis capítulo 5. Ahora, esta maldad se desbordó desde la familia de Caín, incluso hasta esta familia. Lo veremos más adelante. Básicamente, la pecaminosidad también se desbordaba del mundo hacia la iglesia. Y la gente no puede discernir qué es pecado y qué no lo es. Génesis capítulo 6, versículo 11,
dice que la tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y por eso Dios declaró: el fin de toda carne ha llegado delante de mí. Dios ya había tenido suficiente. Él estaba listo para enviar juicio. Fue en esos tiempos que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Aquí la palabra halló, matzah en hebreo, significa descubrir o encontrar después de una búsqueda diligente. Él estaba buscando, igual que todos ustedes, buscando la gracia de Dios. Probablemente el favor está llorando y lamentándose por lo que ve y por lo que está experimentando. Pero desde ahí, buscarás al Señor, tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Y a Noé, que estaba buscando, Dios lo halló y le dijo que construyera el arca. Como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, fue considerado justo y se le ordenó construir el arca. Noé construyó el arca, exactamente de acuerdo con los planes que Dios le había dado, así como el jardín del Edén era un templo. Como un templo, el arca de Noé, la descripción de la instrucción que Dios dio, era como un templo. Eso lo compartí ayer, así que no voy a entrar en eso, pero por la fe, Noé, siendo advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, con reverencia, preparó un arca para la salvación de su familia, por lo cual condenó al mundo. Y se convirtió en heredero de la justicia que es según la fe. Con reverencia, preparó el arca. Vamos a saltarnos a esto. ¿Cuánto tiempo le tomó realmente a Noé construir el arca? Miren, realmente tenemos que leer la Biblia y entenderla. Y puede que no estés de acuerdo con esta parte, y está bien, pero voy a compartir contigo lo que yo pienso y lo que predicó el autor de la serie La Historia de la Redención, el reverendo Abraham Park. Y de verdad, lo creía. E incluso los eruditos bíblicos están divididos en esto. Pero no es como que, si no crees esto, o si lo crees, eres un hereje o algo así. Simplemente difieren en sus opiniones. Y este es uno de esos casos. Pero yo creo que esto es más bíblico que la comprensión convencional sobre cuántos años fueron. Quizá ahora mismo tienes un número en mente, así que vamos a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo tomó? Creo que tengo como 5 minutos, así que tienen que activar sus cerebros para entender esto, ¿de acuerdo? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo duró la construcción del arca? Por cierto, el arca no se veía así. Solo fue una mala búsqueda en Google aquí. ¿Cuánto tiempo tomó? Pensemos en cuando llegó el diluvio. Fue cuando Noé tenía 600 años, según Génesis capítulo 7, versículos 6 y 11. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de agua vino sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: entonces el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años, y mucha gente interpreta eso como que a Noé le tomó 120 años construir el arca, ¿verdad? Ese es uno de los principales argumentos sobre cuántos años le tomó a Noé construir el arca. Pero viendo el contexto de lo que Dios estaba diciendo, dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne.
Sin embargo, sus días serán 120 años. Eso en realidad no está hablando sobre el tiempo que le tomó a Noé construir el arca. Están asumiendo que, desde ese momento, Dios dio 120 años hasta el juicio. Por eso dicen, o que, desde ese punto hasta el juicio, Noé estuvo construyendo el arca, así que deben ser 120 años. Pero veamos el texto bíblico un poco más detenidamente. Noé tuvo 3 hijos. ¿Tú? Es después de que Noé tuvo 3 hijos que Dios le dio instrucciones. Génesis, capítulo 6, versículo 10. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Versículo 13. Entonces Dios le dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Entonces, es solo después de que Noé tuvo 3 hijos que Dios le instruyó construir el arca, ¿verdad? No tienes que decir, verdad, pero es cierto. Así que si puedes leer ese hebreo, lo entenderás. La razón por la que te muestro este hebreo es por esta parte de aquí, la roja. No se ve claramente aquí, pero es hebreo. La letra se llama Waw o V y esto significa y o entonces. Así que cuando este V o Waw continúa, se llama Waw consecutivo. Todos digan, wow, exactamente, ya están hablando hebreo, ¿ok? Sigue repitiéndose, aparece repetitivamente al inicio de cada oración. Se llama wow consecutivo. Y hay diferentes razones por las que hacen eso, pero esto es un wow secuencial, consecutivo, lo que significa que está hablando de un evento o incidente que ocurrió en orden cronológico. Y decimos, ok, esto pasó, y luego esto pasó, luego esto pasó, luego esto pasó. Eso es lo que es. Entonces, los versículos 10 al 11 los vamos a leer en inglés. ¿Dónde? Aquí. Génesis, capítulo 6, versículos 10 al 11. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora es wow. En vez de y o entonces se traduce como ahora. Y la tierra estaba corrompida ante los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Versículo 12 se está omitiendo en la traducción, pero en hebreo debería decir, entonces Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Versículo 13, entonces Dios le dijo a Noé. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer. Así es como la harás y así sucesivamente. Entonces Dios. No sé por qué. Perdón por la demora. Entonces, Génesis, capítulo 5, versículo 32. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, Cam y Jafet. Aquí no es exactamente a los 500 años que tuvo a los hijos, sino después. Después de cumplir 500 años, entonces fue padre de los 3 hijos. Así que la edad de Noé, a los 500 años, después de eso, tuvo 3 hijos. Y el diluvio llegó cuando tenía 600 años. Estos son los registros de las generaciones de Sem.
Sem tenía 100 años y fue padre de Arfaxad 2 años después del diluvio. Así que Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Así que cuando Noé tenía 602 años, Sem tenía 100 años. ¿Cuántos años tenía Noé cuando tuvo a su primer hijo, Sem? Él tenía 602 cuando Sem tenía 100. ¿Cuántos años tenía Noé cuando Sem tenía 0? 502, ¿verdad? Así que el nacimiento de Sem fue cuando Noé tenía 502. El nacimiento de él y de Jafet. Digamos que ahora estamos haciendo un trabajo estimado, ¿verdad? ¿Por qué? Y tratando de darle a Noé la mayor cantidad de tiempo posible para construir el arca. Ok, ¿por qué? Porque no leímos todo ahí, pero Dios dijo eso cuando le estaba dando instrucciones a Noé para construir el arca. Él dijo, tú y tu esposa, tus 3 hijos y las esposas de tus 3 hijos entrarán. Así que podemos decir que los 3 hijos ya estaban casados cuando Dios le estaba dando instrucciones a Noé para construir el arca. Porque Dios ya estaba mencionando a las 3 nueras. Así que vamos a calcular el tiempo más corto. Los 3 hijos pueden estar casados. ¿Cuándo pueden casarse? Edad mínima 15. ¿Eso es muy temprano? Es temprano, pero digamos que está bien. Doblaremos la ley. Génesis 6:18. Pero yo estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo, ¿verdad? Así que el matrimonio de Sem, edad mínima, 15 años, eso es en el año 517, según la edad de Noé. Digamos que Cam y Jafet también se casan a los 15 años. Eso nos da el año 519 para que los 3 hijos estén casados. Así que digamos que justo se casaron y Dios dijo, tus 3 hijos, tus 3 nueras y tu esposa, y tú entren en el arca. Él dio la instrucción. ¿Cuánto tiempo les da eso? Ese mismo día. Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos con ellos, entran en el arca. ¿Tiempo de construcción? Máximo. El que dimos fue de 81 años. Si él y los 3 hijos no hubieran nacido uno tras otro, este tiempo de construcción sería más corto, ¿verdad? Así que los eruditos y el reverendo Hebron Park calculan aproximadamente entre 70 y 80 años para la construcción del arca.